Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a Biosfera Televisión. Tiempo de noticias de este martes, una jornada donde Lanzarote está centrando sus esfuerzos en la ITB de Berlín, la feria turística más importante del mundo, a la que regresa Turismo Lanzarote después de varios años de ausencia. Enseguida conectamos con Berlín para conocer las primeras impresiones de la mano del CEO de Turismo Lanzarote. Después, en tiempo de entrevista, podemos comentar los aspectos de la actualidad con una candidata a la alcaldía de Teguise, en este caso con Olivia Duque, y al final, tertulia hoy con políticos. Antes de todo ello, saludamos a nuestra compañera de redacción, periodista Paula Delgado. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Bienvenida. En una jornada que, como les decía, la actualidad está centrada en Berlín. Ahí ha comenzado la ITB de Berlín. Estamos en conexión con Héctor Fernández, que es CEO de Turismo Lanzarote, que está en la ciudad alemana y que nos cuenta ya las primeras impresiones, la percepción que se ha encontrado Turismo Lanzarote al llegar a la ITB. Bueno, es una impresión completamente positiva. Tenemos que tener en cuenta que no veníamos a Alemania desde hace 4 años, estamos hablando de marzo de 2019. Entonces, estar aquí en Berlín, en la feria de las más importantes de Europa, con total normalidad, en un mercado tan importante como Alemania, supone, en primer lugar, una absoluta ilusión y felicidad, porque estamos hablando de recuperar la normalidad tras 4 años, ¿no? Entonces, esa es la primera impresión, no solamente de nuestro equipo, de la delegación del Cabildo de Turismo Lanzarote, sino en el sentir general es de absoluta satisfacción, tranquilidad y mucha ilusión ante este hecho que supone estar de nuevo en la ITB de Berlín. ¿Y cuáles serían los objetivos de Lanzarote en la feria turística más importante del mundo, la ITB? Nos queremos presentar en Alemania como un destino que ha entendido perfectamente lo que está ocurriendo en el mundo. Por lo tanto, nuestra apuesta por la naturaleza, por la sostenibilidad, por la gastronomía sana, por la actividad física, como representa nuestra marca European Sport Destination, es lo que está por encima de todo. Es decir, queremos presentarnos como un destino exclusivo, cualificado, donde la oferta no es estandarizada, y eso es lo que creemos que en Alemania tiene mucho recorrido. El alemán es un turista con ese tipo de motivaciones y creemos que Lanzarote ha de responder a esas expectativas en un contexto turístico, repito, complejo, con interrogantes, y ahí queremos dar un paso adelante porque creemos que Lanzarote tiene esa capacidad de jugar ese papel en un mercado como Alemania, con una exigencia tan alta y al mismo tiempo con una capacidad también de tener una experiencia vacacional inmersiva, que es lo que Lanzarote está apostando también en los últimos años por esa cualificación de la oferta, la mejora de sus servicios en general. Bueno, cambiamos radicalmente de tema y nos vamos en este caso hasta el municipio de Yaiza. Hemos hablado muchas veces de las nuevas tecnologías, a veces se les da un buen uso, a veces no tanto. En este caso han sido muy efectivas, se han encontrado en este caso a 2 senderistas perdidas en el municipio. Vamos a ver las espectaculares imágenes. La policía local de Yaiza presume de su unidad de drones y desde luego no es para menos porque ciertamente parecía, digamos, extraído de una película rodada con muy buenos medios técnicos. Efectivamente, era un lugar de difícil acceso. El dron las localizó y gracias a eso pudieron llegar las emergencias. Bueno, pues están ya sanas y salvos y seguro que estas cosas al final no se olvidan por ningún lado, ni se olvidan primero de la peripecia, del susto y después de que apareciera por ahí un dron. Final feliz en este caso, así es. Yo siempre decía, y por eso lo introducía de esa forma, tendemos muchas veces a criticar las nuevas tecnologías, porque es cierto, muchas veces hacen mucho daño, pero en este caso, oye, está muy bien que se utilicen este tipo de técnicas, ¿no? Desde luego, se ha hablado muchísimo en el municipio de Teguise del estado del ajardinamiento, de la recogida de basura, de residuos. El propio teniente alcalde hace muy poquitos días reconocía aquí mismo que era probablemente uno de los
talones de Aquiles, uno de los puntos flacos de la gestión municipal. Bueno, pues eso tiende a, o uno puede pensar que tiende a revertirse, porque hoy se ha firmado la licitación del mayor concurso que el Ayuntamiento de Teguise saca para la recogida de residuos, para la limpieza, más de 15 millones de euros. Hay cosas que no se ven dentro de la administración, como es el intentar redactar un pliego, licitarlo y buscar esos 15,5 millones que hemos buscado para hoy decirle a nuestros vecinos y nuestras vecinas que está en este momento en el portal de contratación el mayor contrato de la historia de servicios del municipio de Teguise. 15 millones de euros con nuestros fondos propios vamos a poner a disposición de una empresa que venga, que sea solvente, que se adjudique, para conseguir el principal objetivo es ser un municipio mucho más sostenible, mucho más limpio. Todos nuestros contenedores van a estar con una imagen nueva, toda nuestra infraestructura, la última infraestructura de tecnología punta va a estar en nuestras calles, camiones cortos, y muchísimas más personas vamos a tener para embellecer y para limpiar nuestros espacios públicos. Por eso era una noticia que quería transmitir a los vecinos y vecinas. Hace 10 años me encontré con un servicio secuestrado, en precario, sin oportunidad económica para solventarlo, y hoy me despido de Teguise anunciando este contrato de gestión de servicios de recogida para que Teguise sea un municipio, lo dicho, sostenible, un municipio limpio y un municipio pionero en cuanto al trato de los espacios públicos. Bueno, pues viene muy bien, algo a celebrar, recogida de residuos. Y la última, antes de la entrevista, tiene que ver precisamente con el medio ambiente. TIAS acaba de clausurar la segunda edición del proyecto de sensibilización, contra con la palabrita. Se dice así. Se dice así, ambiental TIAS Cuídame. Como saben, este proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Tías y coordinado por la Fundación Canaria, pretende mejorar las cifras de recogida selectiva de residuos en nuestro municipio con acciones de educación y sensibilización ambiental. En esta segunda edición se ha actuado fundamentalmente en los centros educativos del municipio y en 14 establecimientos hoteleros del municipio. Somos un municipio turístico, por lo que una de las acciones básicas de la segunda edición de este proyecto, denominado Cuídame mucho, quiéreme bien, ha sido conocer cómo se está trabajando los residuos en los hoteles, ya que son los mayores generadores de residuos anualmente. Vaya por delante nuestro agradecimiento, como dije, a esos responsables y a esos propietarios de los 14 establecimientos alojativos participantes en este proyecto, así como el reconocimiento a los responsables de los centros educativos del municipio, porque entendemos que hay que mentalizar y sensibilizar, y lo más importante es hacerlo desde los centros educativos con los niños y niñas. Bueno, pues tiempo ya para la entrevista. Conversamos hoy con una mujer que tiene doble condición, está currando en el Ayuntamiento de Teguise, es concejal, entre otras responsabilidades del área de urbanismo, y a su vez es ya candidata de su partido Coalición Canaria a la alcaldía de Teguise. Es Olivia Duque. ¿Qué tal, Olivia? Muy buenas tardes. Hola, muy buena. Muy bienvenida. Y llega en un día en el que Teguise acaba hace muy poquito, lo hemos visto antes en el informativo, el alcalde contándolo, de hacer pues casi un hito histórico, firmar la mayor licitación de un contrato de recogida de residuos, limpieza y demás, esa cosa de tanto se habla en el municipio de Teguise, sobre todo en Costa, ¿no? Sí, bueno, al final eso es un reflejo, ¿no? Es un reflejo de lo que está pasando en Teguise, y es ese aumento demográfico también que estamos teniendo, pues gracias a Dios también, ¿no? Es verdad que contentos de que la gente decida vivir en el municipio, y sobre todo en la localidad de Costa Teguise, que es lo que más urbanísticamente está creciendo, ¿no? La zona de Costa Teguise, Taiche, aunque es verdad que el resto de los núcleos, pero en una menor medida. Entonces, al final, esto es un reflejo de lo que tiene que ir haciendo la Administración, pues con todos estos servicios que tenemos que dar al ciudadano, y es ir adaptando esos contratos y esos pliegos que se han ido quedando obsoletos a la realidad actual. Y la realidad actual, como digo, pues es ese crecimiento, pues hay mayor población, lo que eso significa mayor generación de residuos, y hay que pues intentar ir al ritmo
que va ese crecimiento y este pliego, pues la verdad que son pliegos de unas cantidades económicas pues muy elevadas, y lo que conlleva este tipo de contratos también es un trabajo muy intenso por parte de los técnicos, muchas cosas a tener en cuenta, muchos meses trabajando en esta licitación, y por fin ya es una realidad, ¿no? Que no es una cosa que es que sacamos ayer para poner hoy, sino que llevamos meses trabajando en incluso con empresas externas, los técnicos también pues un poco asesorándose con empresas que están acostumbradas a este tipo de pliegos, y bueno, pues esto lo que significará será una mejora en todo lo que es pues la visión que tenemos de los contenedores de basura, mayor limpieza en los contenedores de una manera más periódica, también en lo que es el tema de la limpieza viaria, ¿no? Lo típico cuando en todos los pueblos que estamos haciendo las reuniones y que venimos haciendo durante años, siempre la gente te dice, no, es que pasa el contenedor, se lleva vacía el contenedor y todos los restos que caen al suelo se quedan ahí y demás. Pues esto lo que va a conllevar es que eso ya no se vea, ¿no? Y que haya personal para que lo limpie, y luego también el tema de los residuos, del tema de los enseres, que es una problemática que pasa en todos lados. Y el aceite y la ropa, que también se estaba reclamando. Sí, no sé también si incluso... todos esos servicios, y bueno, que haya... Hasta ahora también es verdad que no se había puesto, porque ¿para qué poner algo que no sabemos si va a tener un mantenimiento por parte de la empresa? Entonces, lo que estábamos viendo es que pues mucha gente al final utilizaba esos espacios, o se utilizaban pero no se recogían con tiempo, como pasa en otros municipios. Entonces, al final decidimos esperar a este pliego que tenga el personal suficiente para hacer todo lo que es esa recogida de, pues tanto de aceite, de ropa, como de enseres, que como decía es algo que bueno, que es el incivismo, ¿no? que vivimos día a día, yo creo que en toda la isla, y a pesar de que creamos puntos limpios y que los ponemos disponibles, pues la gente sigue dejando esos enseres en cualquier contenedor. Ayer lunes por la mañana estrené yo el punto limpio de Costa. No había ido nunca. Sí, y está muy bien además, Sí, la accesibilidad... Bueno, es el que más cerca me pilla ahora mismo. Exacto. Y es idéntico, son un calco todos. Sí. Y funciona muy bien. Es que yo creo que independientemente de que tengamos este servicio, que evidentemente hay que tenerlo, ¿no? Pero también hacer un ejercicio de los ciudadanos de cómo comportarnos, ¿no? Con respecto a este asunto. Olivia, yo sí quería preguntarte, porque a raíz de lo que estamos comentando, ¿no? Porque, y lo mencionabas, has mantenido esas reuniones, han vuelto esas reuniones de escucha ciudadana y demás. ¿Qué demandas hay, aparte de esta, que era una de las demandas vecinales? ¿Qué otras demandas así que quizás en las que se haya puesto el ayuntamiento ya a trabajar también? Bueno, las demandas depende de la localidad, ¿no? Pero es verdad que hay unas demandas que son generales. Exacto. Y las demandas generales simplemente van en torno a la limpieza, a pues el tema del mantenimiento de los espacios públicos, centros socioculturales, parques infantiles, canchas deportivas. De manera general es eso, porque es verdad que el tema de iluminación sale en algún punto, pero en estos últimos años hemos paliado un poco esas necesidades con las farolas solares, con la compra de farolas solares en algunos puntos del municipio, el tema de arreglos de acera, el tema de asfalto también. Entonces esas cosas también salen en algunas calles que quedan pendientes, pero de manera general yo creo que la gente lo que demanda es eso, ¿no? El tema por lo menos de mantener, vale, me pones un parque infantil, pero dentro de un año, ¿cómo está ese parque, no? Vamos a hacer un trabajo de mantenimiento de lo que son las instalaciones públicas, lo que la gente utiliza en su día a día, pues tener ese mantenimiento. Y es verdad que ese crecimiento demográfico también nos ha afectado en ese sentido, ¿no? El que la gente, cada vez haya más gente en el municipio, o que cada vez más gente use las instalaciones del municipio, hace que se deterioren más. Entonces, también ahí nosotros tenemos que hacer un trabajo a través de pliegos, porque es imposible que la administración llegue a todos lados, a los 20 y pico pueblos que tiene Teguise en el mismo momento y al mismo tiempo. Entonces, lo ideal, que es lo que estamos planteando ahora, es hacer pliegos, contratos para lo que son mantenimientos pues tanto de edificios que tengan que ver educativos, como culturales, como deportivos, hacer pliegos para lo que es el mantenimiento de todo lo nuevo que vayamos a
generar y de lo que ya tenemos. Hay una preocupación que creo que es la próxima que vamos a tener en el horizonte y que ya empieza a generar cierto debate, y nos vamos a acabar enredando en el debate de manera espectacular, porque yo ya conozco a mi gente, ¿no? Que afecta a Teguise y a todos los municipios costeros, que yo creo que son todos. Y es la posibilidad de que pueda haber energía offshore, creo que se llama, ¿no? La eólica marina, sí. En este caso. Y no sé cuál es la postura, voy a mezclar las dos cosas, actual del Ayuntamiento de Teguise sobre la posibilidad de que se instalen molinos en el litoral del municipio, y la de la candidata, es decir, que igual no tiene por qué ser coincidente lo que ahora dice Teguise de lo que va a proponer que diga a partir de, si es usted alcaldesa, más allá de mayo. Yo creo que, vamos a ver, el posicionamiento es el mismo, prácticamente. El posicionamiento es el mismo, nosotros entendemos, tanto yo como candidata, como el grupo de gobierno, incluso como los técnicos municipales, cuando hablamos con ellos y también les pedimos la opinión, es que obviamente tenemos que ir a las energías renovables y Lanzarote tiene que ir a ese modelo de energías renovables. Lo que sí nos falta es un consenso, ¿no? Que es lo que siempre hemos hablado. Ya lo hablamos en su momento cuando el tema de las placas solares y ahora lo hablamos con los molinos. Hay métodos tecnológicos que ya se están desarrollando en otros países y yo creo que Lanzarote también se merece eso, ¿no? Porque países del norte de Europa o de cualquier otro sitio se merecen unas tecnologías que se van adaptando a los tiempos y que no son tan visualmente, no afectan tanto, y Lanzarote no se merece eso, ¿no? Yo creo que si vamos a hacer un parque en Canarias motivado, ¿no? A través de Europa o a través del gobierno de Canarias en pro de las renovables en las islas, pues oye, vamos a hacerlo bien y nosotros sabemos porque tenemos información, como digo, de un tipo de tecnología que hace que los molinos no se anclen al fondo marino y que por lo tanto no los tengas que poner tan cerca de la costa, sino los puedes poner mucho más alejados de la costa, que visualmente no produce esa sensación. Nosotros tenemos el posicionamiento de la parte turística de Costa Teguise, que ya nos lo han trasladado y no están a favor de que los molinos estén, que el turista salga de su balcón y se encuentre esos molinos, ¿no? Ellos ya nos han trasladado su queja y nosotros por lo menos lo que instamos tanto al gobierno de Canarias, bueno, y al Cabildo, es que nos sentemos y que busquemos las mejores alternativas. Yo lo que digo es como un gobierno, ¿no? Al final decide sobre nosotros sin consultarnos. Es como si mañana viene alguien a mi casa y me dice tienes que poner la ventana de este color, consúltame, ¿no? Que estás entrando a mi casa y yo decidiré de qué color la pongo. Entonces yo creo que esto es sentarnos y ya no solo con los molinos, sino con las placas también fotovoltaicas, buscar las alternativas y buscar las soluciones mejores. Es lo mismo que pasa con lo que son las jaulas marinas. O sea, se han empeñado en que Canarias sea la jaula marina de Europa. Pues chicos, pues vamos, no sé, vamos a sentarnos, vamos a valorar hasta qué punto es positivo, es negativo, quién quiere ese tipo de cosas delante de su casa. No sé, yo creo que falta ese debate y falta ese consenso. Es que cada vez que hablamos de esto, me vas a decir que, porque en su momento insistí mucho con el tema, pero es que ayer también se lo planteé a HDI. Cada vez que hablamos de este asunto donde mencionamos que es necesario un consenso y una reunión entre todos, me recuerda lo de la famosa mesa insular, que se rompió en su momento, que llegó creo que fue con la pandemia, efectivamente, y luego se rompió. Si fueras alcaldesa, Olivia, o así, ¿apuestas por una mesa insular para todo este tipo de cosas, incluso para cosas menores? Yo creo que ya está tardando, independientemente de que sea candidata, por supuesto que apuesto por eso, porque creo que el diálogo entre todas las formaciones políticas y entre todas las administraciones, al final es el futuro de esta isla y el futuro de nuestra gente y el futuro de nuestro territorio. Y nosotros no le podemos dar en la espalda a eso. Además, es lo que palpamos en estas reuniones de participación ciudadana. La gente al final lo que te transmite es, oye, nosotros no tenemos culpa de que ustedes no se entiendan o que ustedes no se hablen o que la clase política no sea capaz de sentarse alrededor de una mesa y solucionar los problemas de nuestro día a día.
que al final para eso es lo que nosotros esperamos, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener esa altura de miras y esa capacidad. Ya también creo que el alcalde mandó alguna nota de prensa al respecto, ¿no? Invitando a esa mesa, incluso la posibilidad de unirse los ayuntamientos que más afectados están con este tema en concreto, y hacer una propuesta o al Cabildo para que sea un poco también el Cabildo el que lleve, ¿no? esta situación, porque al final es la máxima institución de la mano de los ayuntamientos, y que entre todos podamos buscar las mejores alternativas. Sí, hablaba de una mesa técnico-política para tratar el tema. De todos modos, porque Olivia, es cierto que el propio alcalde lo ha reconocido, cuando hablamos de reuniones y de mesas y demás, él ha dicho que, por ejemplo, con el asunto del consorcio, él ya llegó a un punto en que se cansó y no iba ni siquiera a las reuniones. Si fuese usted alcaldesa, retomaría y trataría de regresar a esas reuniones del consorcio. Lo ha dicho él mismo, que sí, él, vamos a ver, no iba él, delegaba creo que Miguel Ángel, a veces iba también el compañero Tony, iba alguno a esas reuniones, pero independientemente de que esté el alcalde o no, siempre tiene que haber una representación municipal, porque obviamente somos parte y tenemos que estar presentes y formar parte de las decisiones o no que se tomen. Yo sinceramente creo que puede ser que se cansara, pero también creo que fuera también una cuestión de agenda, de que es imposible estar en todos lados, en todas las reuniones que se planifican dentro de la administración. Pero yo sí, de entrada, por supuesto, además yo, como digo yo, entre comillas, soy una manejona y a mí me encanta estar por lo menos estar informada y estar en todo lo que pueda estar. En el momento que no esté o que no pueda, pues tendré que delegar en alguno de los compañeros para que esté en esas mesas. Olivia, sin embargo, acabas de mencionar justo que bueno, que con tal de que haya alguien, hombre, siempre es mejor que esté el alcalde o alcaldesa, claro, pero que lo importante es que haya alguien. Sin embargo, has mostrado tus quejas, en este caso a través de un comunicado, porque Marcos Vergás no estuvo en el último pleno, precisamente por acudir al Cabildo de Lanzarote. Bueno, no es que no estuviera en el último pleno, es que normalmente cuando coinciden los plenos con el Cabildo, del Cabildo con el Ayuntamiento, el concejal del Partido Socialista no está. Normalmente siempre se va al Cabildo Insular de Lanzarote, y por lo menos yo mi única crítica es en el sentido de que por lo menos si estuviera en el Cabildo y si nos diera algo o si defendiera en algún momento los intereses de Teguise, como le hemos pedido en muchas ocasiones en el Pleno Municipal, oye, pues ole. Nosotros tenemos un alcalde que es parlamentario, la presidenta es parlamentaria, Astrid es parlamentaria, o sea, hay muchas personas que tienen cargos importantes a nivel insular que tienen duplicidad de cargos, ¿no? Y si al final eso redunda en el bien del pueblo y en el bien de tu entorno, bienvenido sea. Pero si tenemos a un concejal del PSOE, en este caso, que prefiere irse al Cabildo a estar en el Pleno Municipal, que es una vez al mes normalmente, pues ya que estás en el Cabildo, oye, échanos una mano, ¿no? Porque en muchas ocasiones le hemos planteado, cuando pasó lo del Saborea, cuando pasaba lo del tema de las cooperaciones económicas con el Ayuntamiento, cuando le pedíamos que hablara con el Cabildo para el tema del arreglo de los caminos vecinales y agrícolas, cuando le pedíamos innumerables cuestiones, pues que utilice por lo menos esa herramienta para ayudar y para apoyar al municipio de Teguise. Bueno, y hablando de duplicidades y de cosas de estas, en Coalición Canaria sabemos que no está permitido, además en Teguise lo han sufrido en sus propias carnes, con lo cual no va a poder contar usted en las listas del Ayuntamiento con nadie que Osvaldo Betancourt quiera llevarse para Teguise, para el Cabildo, va a haber muchas bajas. En ese sentido, ¿ha pasado ya el mal trago de hacer la lista y decirle quién? Todavía no. No lo he pasado, no he pasado el mal trago. Porque es un poco mal trago eso, me imagino, ¿no? Sí, es mal trago, es una situación complicada. Son muchos sentimientos encontrados, sentimientos de formar el mejor equipo, sentimientos de que hay que renovar, sentimientos de amistad y de compañerismo durante muchísimos años. Entonces son muchas cosas y al final somos personas. Lo pasamos mal, tanto yo como mis compañeros se pasa mal en esta situación, ¿no? Pero al final son decisiones que hay que tomar. Yo creo que como en la vida mismo, en cualquier ámbito de tu vida uno tiene que tomar decisiones, y laboralmente y en tu trabajo pues también muchas veces hay que tomar decisiones siempre pensando en el bien común. Y yo todavía no sé exactamente, es verdad que va a ser una lista, voy a intentar que sea una lista renovada.
no al 100%, pero sí que haya bastante renovación. Y bueno, ya lo que haga Osvaldo con la lista, si se lleva alguien de Teguise, no se lo lleva o demás, pues no lo sé. Es verdad que no se esconde que se ha hablado de que sí Miguel Ángel, que también por ahí se habló de Alicia, pero es verdad que yo no me he sentado con ellos directamente, ni con el alcalde. Me imagino que le estará pasando lo mismo que yo, porque si ya es difícil hacer una lista municipal, me imagino una lista a nivel insular, pero ya te digo, ayer mismo estábamos en plan broma con los candidatos, que estábamos haciendo una cosita para mañana, para el Día de la Mujer, y le preguntaba a algunos compañeros, digo, oye, ¿ya tienes la lista? Sí, yo ya tengo la lista ganadora, ya tengo la lista. Yo hazme la mía. Hazme la mía, por favor, porque yo tengo muchos nombres. Es verdad que yo siempre lo digo, y no me canso de decirlo, y yo creo que es de todos sabidos que el Comité Local de Teguise ha sido uno de los comités más fuertes y más potentes de Coalición Canaria, y eso también lo hace más complicado aún, porque tenemos muchos activos, tenemos mucha gente que ha estado a la sombra, pero que ha estado trabajando dentro del comité, dentro de la asamblea, y bueno, pues decidir pues es complicado. Bueno, y es mejor dejarlo casi, no a última hora, pero a penúltima, Exacto. para que tampoco nadie se desmotive. Y exacto, son muchas cosas muy importante a tener en cuenta. Por cierto, Bueno, quería preguntarle sobre listas y tal, porque Sí. quería volver a Taiche, Sí, a la yo famosa sobre listas- tubería que hay que hablar. Sí, no, yo sobre listas, pero es muy breve, porque por la parte que me toca siempre me interesa mucho preguntar. Dice que es una lista renovada, sí, vamos a ver el factor juventud, el factor vale. joven también. Sí, yo creo que en Teguise Que creo que en siempre, política es importante. en Teguise también. siempre hemos tenido ese factor. Ahora mismo contamos con Sara, con Javi, que son dos concejales que son jóvenes, y la intención es mantener esa cuota de juventud, la cuota de mujer, si pueden ser más, pues perfecto, y mantener la paridad, que es lo que nos exige la ley. Eso, por supuesto, a ver qué voy a hacer yo, si no vamos a mantener la paridad y más todavía si puedo, ¿no? Pero sí, eso está garantizado, porque además de Javi y de Sara, que son los dos concejales que hay actualmente, hay más gente joven participando dentro del Comité Local de Teguise. Lo de Taiche, ¿la tubería está resuelto? ¿Está todo ya, se han puesto de acuerdo? ¿No molesta ya a nadie? ¿No corre en riesgo ninguna casa ni ningún comercio del pueblo? ¿Cómo lo han tramitado? Bueno, eso es otro más de lo que hablábamos antes, ¿no? De la falta de consenso, de la falta de sentarnos, de la falta de intentar buscar soluciones. Da igual que sean 2 vecinos, que sean 100, que sean 1000. Al final nosotros tenemos que escuchar a la gente e intentar buscar las mejores soluciones. Y ha habido esa falta de diálogo y esa falta de escucha y esa falta de consenso. Ahora mismo lo que hemos conseguido con la empresa, que no con el Cabildo, ni con el Gobierno de Canarias, ni con el consorcio, es el tema de que paren las obras donde han llegado ahora, que es al límite del colegio. Ahora las van a parar durante un tiempo ahí y la van a retomar por el otro lado, ¿no? Por la otra punta del tramo. Entonces ahora lo que hemos conseguido, por lo menos que paren, no sabemos cuándo volverán a retomar, a lo mejor en 1 mes o en 2 meses. Lo que habíamos pedido es que por lo menos pararan las obras durante los meses lectivos y que las retomaran después en el verano. Y sobre todo porque yo creo que también tenemos que abogar a la sensibilidad, ¿no? Y hay mucha gente que lo está pasando mal, y yo soy madre, soy maestra de educación especial, y quizás por eso me pongo más en la piel de esas madres que lo están pasando mal y que están angustiadas, porque un aula en clave que está a escasos metros de esa obra, a esos niños les va a producir muchos trastornos en su rutina. El mover esa aula no es tan fácil, no es decir, venga, trasladamos a estos niños a otros lados, porque esos niños tienen unas condiciones en esa aula que no van a tener adaptadas a ellos, que no van a tener en otro espacio. Y además el centro de Taiche es un centro preferente en deficiencias auditivas. Por lo tanto, eso se incrementa mucho más. Lo único que habíamos pedido era pues esa sensibilidad, una vez que vimos que ya no nos querían escuchar al respecto del cambio del trazado, que nosotros seguimos pensando, tanto la parte técnica como del ayuntamiento, como la parte política, que ese tramo se podía haber cambiado. Pero ¿desde cuándo? Porque hay informaciones que hablan que ustedes lo autorizaron en su día. Sí, como vamos a ver. Sí. Nosotros nunca lo hemos negado, ¿vale? Nosotros primero no nos podemos saltar los procedimientos administrativos, y los procedimientos administrativos dicen que si urbanísticamente por ahí puede pasar un tren, Vale. yo no te puedo decir que no pases el tren. Entiendo.
Vale, y eso siempre lo hemos dicho. Urbanísticamente, por ahí puede pasar la tubería. Ahora, lo que entendíamos es, oye, ¿es razonable que pase un tren o que pase una tubería de esas características en esa vía tan estrecha, que es una vía de un solo sentido, que solamente tiene aparcamientos, incluso en algún tramo, porque hay tramos que se estrechan muchísimo? ¿Es razonable, gente mayor, viviendas antiguas, es razonable que pase el tramo por ahí? Y eso se lo dijimos al minuto 2 de haber mandado la cooperación interadministrativa. Vale, les mandamos un escrito. ¿Fue un sipero? Exacto, fue, vale, ustedes tienen la cooperación interadministrativa, tienen la disponibilidad, pero oye, vamos a sentarnos a ver de qué manera podemos solucionar esto. ¿Por qué? Porque había mucha presión, es una presión muy importante tanto para el alcalde, sobre todo para el alcalde, parar esa obra que al final es una obra a nivel insular. Y oye, es una responsabilidad importante. Por una parte entendíamos que era muy importante esa obra y lo seguimos pensando, esa tubería, y por otra parte pensábamos que se podía plantear otras alternativas y las juristas del ayuntamiento lo que nos dicen es que si esa obra se hubiera declarado bien de interés, la hubieran podido pasar por la ladera de la montaña, por donde ya hay una tubería, o sea, ya está degradada, hay una tubería y hay una carretera. O sea, no es que es algo virgen que tú dices, oye, que la vamos a pasar por... No, estamos hablando de un tramito que ahí va por detrás de las viviendas, que ya hay una tubería, que es la tubería actual que hay de agua en Taitse, y ya hay una carretera que se ha generado porque los coches, muchos de esas viviendas entran por ahí detrás. Entonces lo que decíamos era que se declarara de bien de interés general, incluso la obra podría ser más barata porque no tenían que romper piche, porque es tierra, ni comprar la montaña, porque cuando tú declaras algo de bien de interés general, una vez que lo declaras y haces la obra, tú le expropias al señor y le pagas la parte proporcional, que creo que incluso se había valorado en 30 o 40.000 euros, que no era nada descabellado. Entonces, luego teníamos eso y luego teníamos la parte del saneamiento, que era otro problema. O sea, ¿cómo vamos a romper ahora, para dentro de un par de años, volver a romper, que tenemos que pasar el saneamiento? Nosotros ahora hemos encargado un informe externo a la persona que proyectó, que hizo el proyecto de saneamiento, para que nos diga cómo lo ve él, porque parece ser que él, como ingeniero que ha hecho ese proyecto, no ve viable que luego el saneamiento pueda pasar por esa zona. Sí que parece que hace falta, por esto y por muchas cosas más, esa mesa que tanto echa de menos Paola y que siempre reclama. Vamos a ver si lo conseguimos, Paola. Soy una pesada, pero es que es así y no duró mucho, lamentablemente. Gracias. Gracias en este caso a las dos, justo, Olivia, gracias por venir. Nada, muchas gracias. A ti gracias porque yo ya me voy. Porque te vas. Y te quedas tú en la tertulia, que por cierto, claro, porque cuando oía lo de la tubería, decía, claro, este carácter insular. El otro día estuvo por aquí el candidato de Nueva Canarias en Aría, Marcos Lemes, y le dijo al candidato de Nueva Canarias en Teguise, tú podrás decir lo que quieras, pero el agua tiene que llegar al norte. O sea que... Sí. Y ahora viene Víctor Betancourt de Coalición Canaria y de repente le va a decir a Olivia, sí, me parece muy bien. Víctor Robaina. Pero el agua, Víctor Robaina, perdón. El agua pero no es lógico, el agua no tiene que llegar a ya nosotros. No solo que llegue al norte, es que va a beneficiarnos a todos. A todos, ¿vale? Claro. Entonces nosotros sabemos que es un beneficio, pero oye, ha faltado ese consenso, porque seguro que hubieran habido otras alternativas. Además, estamos hablando de hace casi 2 años que el ayuntamiento pidió el cambio de trazado, no fue de ayer. Se suele decir eso, que hablando se entiende la gente. Gracias, Exacto. Olivia. Hasta mañana. Mañana. Mañana, si no cambia la cosa, lo digo ahora, pues si no cambia la agenda, nos viene a ver Pancho Hernández del Partido Popular de Tías número 2 al Parlamento de Canarias. Así que les dejo con Paola. Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia política, en este caso, nada, unos segundos hemos tardado en cambiarnos y recolocarnos. Voy a presentar a quienes me acompañan en el día de hoy. Víctor Robaina, de Coalición Canaria. Muy buenas tardes, Víctor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan Monzón, del Partido Popular. Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Y Cristina Duque, del Partido Socialista. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con calor hoy, Con calor, hay sí, que decirlo. sí. Que por fin yo creo que ha cambiado el tiempo, ¿no? Sí, afortunadamente sí. Que no estamos muy acostumbrados a esto del invierno nosotros. No, y estos cambios tan bruscos tienen a una también con la voz media... A mucha gente. Media tomada, pero sí, pero es que son brusco. Un día frío, lloviendo, y al día siguiente el día espectacular, pero bueno. Sí, pero bueno, hay calorcito, que es lo que yo creo que extrañábamos ya muchos de nosotros. Bueno, si les parece, como veían, se acaba de ir Olivia Duque, uno de los temas de los que hablamos, de hecho el último era el de la tubería de la línea norte,
Y la verdad que yo creo que ha habido incluso diferencia de opiniones dentro de los partidos, porque por ejemplo, y lo comentaba Jaime y por eso lo uno por ahí, teníamos de Nueva Canarias, por ejemplo, de Teguise y de Nueva Canarias de Aría, el otro día teníamos a Marcos Lemes aquí, y nos comentaba, sí, bueno, yo de Nueva Canarias de Teguise que diga lo que quiera, pero yo necesito el agua, ¿no? Necesito que tengamos lo que merecemos en Aría. Y por eso te iba a preguntar, Víctor, que yo no sé, en tu opinión, imagino que también, no, es que dentro de los propios partidos yo creo que ha habido como incluso conflictos o ciertas diferencias, ¿no? De Teguise, en este caso, a Aría. Sí, es verdad que prevalece la importancia de esa agua, sobre todo para el sector primario tan desfavorecido y que tanta necesidad tiene de agua. Y creo que esa tubería norte, yo creo que es uno de los ramales más esperados. Sí, es verdad que luego han surgido diferentes diferencias o dificultades que han ido entorpeciendo el propio proceso. Pero sí es verdad que en ese transcurso algunos partidos han ido variando la opinión sobre primero el trazado, que si no era el correcto. No tenemos que olvidar que es una tubería muy necesaria para Aría y que tenemos que centrarnos en la ejecución de las obras. Efectivamente, ya lo ponía Coalición Canaria en su momento, la dificultad de traspasar esa línea por medio de Taiche, sobre todo por las dificultades que suponía la cercanía de las viviendas y que suponíamos que la mejor opción era trazarla por fuera del pueblo. Pero bueno, parece que así no se ha visto, se sigue manteniendo. Creo que al día de hoy, y corrígeme Paola, creo que sigue paralizada hasta que no se dé una mejor opción o se estudie la posibilidad de lo que pueda, sobre todo, afectar a las viviendas, que creo que hay escritos de los propios vecinos, y ahí estamos. Sí, es verdad que es una obra necesaria, pero que al día de hoy parece que no avanza al ritmo que quisieron. Sí, principalmente la prioridad era que no afectara al colegio, al centro educativo, particularmente a los niños con necesidades especiales, que son a los que evidentemente, y con toda la razón del mundo, podría afectar estos ruidos. Juan, creo que no hemos tenido oportunidad de conocer tu opinión sobre este asunto. No, yo creo que de manera genérica todos estamos a favor de ese proyecto, ¿no? Lo que está en debate o lo que está en discusión es el trazado por donde se lleva ese proyecto en sí, ¿no? Y esa falta, sobre todo lo más triste es lo que vemos, y lo vemos en declaraciones de administraciones como el Cabildo, en este caso, o el Ayuntamiento de Teguise, esa falta de entendimiento y esa falta de tender la mano unos a otros para poder buscar el mejor consenso posible de que el trazado fuera por aquel espacio donde se entendía por ambas partes de que era el menos dañino con respecto a la ejecución de esa obra. Y eso es lo que prácticamente nosotros desde el Partido Popular hemos dicho, ¿no? Esa falta de comunicación parece ser que no existe, y lo que ahí se refleja también es ese, pues, como así decirlo, mal entendimiento y poco entendimiento o esa disposición de tender las manos estas dos administraciones para poder colaborar y llevar a cabo el proyecto que se ejecute lo antes posible para poder definitivamente que esa tubería lleve el trazado y que llegue el agua allí donde se tiene que llevar, ¿no? Por lo tanto, el Partido Popular siempre a favor de ese proyecto, pero sí a favor también de los entendimientos entre administraciones para poder conseguir el mejor consenso sin perjudicar a nadie, ¿no? Me alegra que hagas esta reflexión porque quiero ahora hablar de ese asunto, del tema del consenso, de la comunicación entre cargos públicos, entre partidos políticos y entre administraciones. Cristina. Sí, bueno, comparto lo que se ha dicho en esta mesa. El proyecto de la tubería es muy importante porque va a darle agua a media Lanzarote, por no decir a toda Lanzarote, y desde luego que bastante importante que es. Con respecto al tema de las administraciones, yo creo que todo alcalde de un ayuntamiento tiene que saber qué proyecto es el que se va a realizar en su municipio. Y ahí me extrañaría y yo creo que no dudaría en que no se supiera por parte de, en este caso, de Osvaldo Betancor, porque es el alcalde del Ayuntamiento de Teguise, que no supiera realmente de principio a fin ese proyecto. Lo dudaría mucho que no lo supiera. Quizás no hicieron los deberes cuando tuvieron que hacerlo, mostrar su disconformidad o cambiar, como se ha hablado aquí, el trazado, escuchar a los vecinos que quizás sí que conocían el proyecto, y lo que se ha hecho por parte del Ayuntamiento de Teguise es mirar para el otro lado. Bueno, yo lo que sí quería hablar acerca de este asunto, y ese sí que es un tema que tenía apuntado, porque quien me conoce sabe que soy muy pesada con el tema, pero de verdad que lo creo fundamental y quiero conocer la opinión de ustedes.
hubo una mesa insular que se creó en tiempos de pandemia para temas de, bueno, lo que se hacía, lo que no, temas de restricciones y demás. Se rompió esa mesa insular. Yo es que ya ni recuerdo de verdad exactamente por qué se rompió, pero bueno, al final por estar en desacuerdo en distintos asuntos. ¿Ustedes están a favor de esa mesa insular, de que vuelva esa mesa insular para que precisamente al final ahorrarnos muchos dolores de cabeza, escuchando una cosa de un lado y otra cosa de otro? ¿Ustedes están a favor de que vuelva esa mesa insular a la isla? Yo creo que todos los partidos tenemos que estar de acuerdo y creo que todos los quien tenga responsabilidades políticas, en este caso, siempre lo veremos bien de que haya una mesa insular, sobre todo una mesa insular, porque aparte de dialogar, de hablar, de llegar a un consenso, es bueno que cada uno ponga sobre la mesa sus dificultades y seguramente escuchándonos entre uno y otro volvamos a encontrar el camino que yo creo que todos anhelamos, que es una mejor Lanzarote. Pero yo creo que sí que tiene que partir esa mesa insular de que el protagonismo lo adquiera el conjunto de esa mesa, no se adquiera un protagonismo individual o personalizado como que creo que pasaba. Y creo que a partir de ahí que empezaron a hacer las fisuras de esa mesa y al final yo creo que fue una gran idea, creo que era un gran proyecto, creo que fue una mesa que en un momento determinado con el tema de la pandemia resolvió verdaderos problemas de incertidumbre y creo que hubo mucho consenso y gracias a eso se pudo planificar, pero sí es verdad que luego se fue distorsionando el fin de esa mesa y a lo mejor no se llegó a ese consenso o algunos partidos entendíamos que se estaba un poco focalizando o llevando el protagonismo a ciertas personas. Yo creo que desde Coalición Canaria y la persona a quien habla, por supuesto que estoy de acuerdo en las mesas insulares, creo que estoy de acuerdo en todas las mesas que desarrolla el Cabildo, porque lo hace con diferentes ayuntamientos. Cuando no hablamos de planes generales, cuando no hablamos de planes de cooperación municipales, cuando no hablamos de plan de seguridad, y creo que esa es la línea que debemos apostar, una mesa en el consenso donde el protagonismo sea el consenso y sea el acuerdo de todos. Pero estás hablando, Víctor, porque de algún modo achacas la ruptura a eso de protagonismo sobre una persona, individualizado y demás. No, creo que al final nos subimos a enfocar en la verdadera, y quiero recordar que en ese momento gobernábamos con el PSOE en Aría y la mesa la presidía, como podía ser nuestro alcalde en ese momento, que era el compañero Alfredo, y sí es verdad que luego a posteriores en la mesa, y no creo que fue Aría quien puso los impedimentos, sí es verdad que nos llegaban de otras instituciones, de otros ayuntamientos, la dificultad que se entendía o que no se había para llegar a consenso, y creo que faltó por lo menos planificar esas mesas y marcar objetivos más concretos. Juan. Considero que en la pandemia ese dio un buen resultado, ¿no? Sí, que el Cabildo y los ayuntamientos se pusieran todos a una para intentar resolver aquellos problemas en base a dar una respuesta a un problema que estábamos viviendo dramático, ¿no? En ese momento. Eso nunca se tuvo que desaparecer, ¿no? Esa mesa insular nunca se tuvo que dejar en el olvido y es casi, si me preguntas, yo considero que es casi obligación. Es obligatorio de rendir cuentas la presidenta del Cabildo, rendir cuentas los alcaldes, alcaldesas al Cabildo, porque al final existen todos estos planes de cooperación, más allá de esas reuniones técnicas o periódicas individuales entre Cabildo y algún ayuntamiento, pero yo creo que el consenso de todos, el tender la mano y el ver y velar por sacar proyectos ambiciosos que perjudica o que nos beneficiará en un futuro por el interés de la ciudadanía y de la isla de Lanzarote, yo creo que es obligación, no es que opinamos, sino que creo que es una obligación. Y por eso hay que dejar el lado partidista a veces de los partidos cuando llega a una administración de decir, oye, pues me acerco más a aquellos que parece ser que son de mi color político y ahí le doy más cariño y a aquellos que no intento desgastarlo, porque esto es una realidad y esto por mucho que no lo queramos decir es así y lamentablemente ha sucedido así a lo largo de muchos años y tenemos que romper con eso, tenemos que ser conscientes y tener altura política para venir a gestionar, trabajar y resolver la mano y tender la mano y después ya cuando llegue un periodo electoral como estamos ahora o pre-campaña, cada uno venderá aquella gestión allí donde ha tenido esa responsabilidad de decir esto lo hemos hecho nosotros o que realmente no lo hace el partido político, porque también es algo que yo discrepo. Eso lo hace la gestión que se te da en ese momento en esa administración. Pero bueno, si lo quieren vender después a nivel partidista, legítimo en una pre-campaña o campaña. Pero que hay que volver a esa senda de tener esa obligación de tener esas mesas insulares por el bien de la isla de Lanzarote, totalmente de acuerdo. Sí,
Yo creo que deberíamos de dejar un poco al lado en esos casos, efectivamente, el color político, ¿no? Cristina. Sí, bueno, a nadie se le esconde que la mesa insular pues funcionó bastante bien. Fue una decisión también de la presidenta María Dolores Corujo, y desde luego que las veces que se reunían pues salían con consensos para todos los municipios. Yo creo que en estos últimos 10 años nunca se ha visto una mesa insular que se escuche por parte del Cabildo a todos los ayuntamientos, da igual el color político. Lo que sí hay que preguntar a la Coalición Canaria es por qué no se siguieron reuniendo esa mesa insular. Desde el Cabildo siempre se ha mirado a todos los municipios por igual, tanto en la pandemia como fuera de la pandemia y antes de la pandemia, es lo que digo, lo que dije al principio. El Cabildo nunca ha tenido en estos últimos 10 años, bueno, con Coalición Canaria, Pedro Saginés como presidente, nunca se ha tenido las puertas tan abiertas como si se ha tenido en esta legislatura a todos los municipios, y da igual el color político. Lo vemos en las inversiones de cada uno de los municipios. Un matiz al respecto. Sí, considero, con respecto a las palabras de Cristina, que ese no es el camino, porque ya está poniendo siglas políticas en quién ha hecho y quién no ha hecho, quién ha tendido la mano y quién no. Hablamos de siglas políticas. Entonces, si entramos en ese debate, evidentemente nunca vamos a llegar a ese consenso, y es triste, ¿no?, que sea así, ¿no? No es triste. Tú estuviste de asesor en el Cabildo de Lanzarote y sabes cómo funcionó todo. No te gusta hablar, pero parece mentira que vayas candidato por el Partido Popular abajo en el Ayuntamiento de Yaiza, pero es que es así. Estaban integrados en la mesa insular por alcalde y alcaldesa de distintos colores políticos. No voy a hablar a personalizar, hablo de partidos políticos, obviamente, porque las personas que han estado ahí, alcaldes y alcaldesas, representan a un partido político y están gobernando por un partido político, porque han ido bajo las siglas de un partido político. No va a personalizar, pero me ataca de que si yo fui asesor en el Cabildo, que si yo voy por las siglas del Partido Popular al partido. Yo entiendo que a usted le puede preocupar que está hablando con el futuro alcalde de Yaiza. Entiendo que eso le moleste y entiendo que eso le genera preocupación, y por eso son a veces esos ataques personales. Yo, si usted me ha escuchado en este debate o en esta tertulia, jamás nunca he señalado a la persona y jamás nunca he señalado a un partido político. Hablo de gestión, de intentar tender la mano todos los que estamos en política, y sobre todo dignidad política, que a veces ofendido? Eso falta. Si te has sentido no ofenda, al contrario. Es tu problema. Usted cada vez que hablar de cargos públicos y cargos políticos, y la mesa insular estaba por todos los cargos públicos bajo una sigla. Ya está. Si tú te has sentido ofendido, ya eso es problema tuyo. No. Sí, eso es problema tuyo, pero esperemos que no seas el alcalde de Yaiza. No me siento ofendido, solamente le digo que cada vez que usted habla atacando hacia mi persona, lo que está haciendo es una campaña enorme de publicidad que yo no tengo para pagarle esa campaña que usted me está haciendo electoral, porque la gente, la ciudadanía es inteligente y valora a aquellas personas que tienen don de gente y que no va a atacar políticamente a un adversario político simplemente con demagogia, sino que simplemente tiende la mano ante todos los partidos políticos para trabajar por el interés general, y eso en mi persona siempre usted lo va a encontrar. Por eso, partidos políticos, eso es de lo que hablaba, esos ataques personales, eso lo has dicho tú. Bueno, venga, que entramos en un bucle. Víctor, también por alusiones, Cristina ha dicho que se pregunten ustedes por qué dejaron de acudir a esa mesa insular. Pero es que no fuimos los únicos que dejamos de asistir a esa mesa insular. Yo creo que forma, seguramente querrás que de forma inteligente señalar y focalizar los problemas en Coalición Canaria y volver a renombrar a Pedro Saginés. Y estoy con el compañero del PP, a veces creo que los nombres o los partidos son ajenos a veces a la propia problemática. Y la mesa insular no dejó solo ir de Coalición Canaria. Te invito a que repases seguramente a las actas, si las existieron en aquel momento, o lo preguntas a los compañeros que estaban, o a su presidenta que estaba en aquel momento. Pero no fue solo la única Coalición Canaria la que dejó de asistir a esas reuniones. Por lo tanto, ni me encuentro aludido y ni me siento en dar explicaciones. Creo que simplemente intenta focalizar sobre Coalición Canaria, pero es que se les da bien. Pero si es verdad, habrá que hablar seguramente del pleno de hoy, de lo que ha pasado, habrá que hablar de muchos casos que seguramente nos darían dolor de estómago, pero igual, acepto. Es normal que Coalición Canarias y Partido Popular se sientan ofendidos por lo mal que lo han hecho. No me siento ofendido. Entonces es normal que ustedes no quieran que hable en estos momentos y en la situación en la que estamos entre campaña, Coalición Canaria y Partido Popular. Pero hay que decirlo, porque ya no hay que mentir a la ciudadanía. Están bajo la sigla de partidos políticos. Y la mesa insular
la componían representantes de partidos políticos. Guste o no guste, yo puedo entender desde aquí que ofensas personales, no ha habido ofensas personales de ningún tipo, que se intente focalizar Coalición Canaria, pero ahora ya, escuchándolo al miembro del Partido Popular y escuchándote a ti, Coalición Canaria, ya puedo entender por qué no quieren que los escuche con lo mal que lo han hecho. Y sí, hay que nombrar a Pedro Sánchez porque estuvo 10 años como presidente del Cabildo, Coalición Canaria. Sí, es que no hay nada de malo en eso. ¿O es que la ciudadanía, Partido Popular y Coalición Canaria toman por tontas? No, la ciudadanía sabe quién estuvo ahí y lo mal que lo han hecho. Por supuesto. Y eso hay que decirlo. Claro, no, eso es una opinión suya personal lo que estamos diciendo. La digo, pero por eso digo que hay que decirlo. Vale. Yo no estoy hablando de opinión y digo, hay que Creo decirlo. que este diálogo no se enriquece con opiniones personales focalizando. Creo que este diálogo, esta mesa, se enriquecería muchísimo más y una opinión muy personal hablando de proyectos. Y seguramente ahí no me digas entonces yo no doy mi opinión personal cuando tú das la tuya, Víctor. Yo creo que aquí jugamos. Bueno, venga, que lo dicho, entramos en un bucle que al final vamos a temas que interesan realmente. Otro asunto que creo que se podría debatir y hablar en esa famosa mesa insular, que no existe, insisto, es el tema de los aerogeneradores, el tema de los molinos marinos. De momento, creo, se ha pronunciado, al menos a través de un comunicado, que yo creo que imagino la opinión es más o menos igual, la PMH en Aria, se ha pronunciado también Osvaldo Betancor, se ha pronunciado Armando Santana, insisto, creo que todos más o menos en la misma línea de pedir un consenso, una reunión, alternativas, viables y demás. Un poco pulsar la opinión también de ustedes en este asunto. Víctor, empezamos por ti. Bueno, yo creo que cuando hablamos de reserva de la biosfera, cuando hablamos de isla sostenible, indiscutiblemente yo creo que todas las miradas y todos los proyectos o todas las formas de caminar tienen que ir por la energía alternativa. Sí es verdad que tenemos que plantearnos si lo que queremos aerogeneradores, placas solares, es que la verdad que ahora mismo son las que están en el mercado, pero no son las únicas. Tampoco yo creo que ver esa costa pues llena de aerogeneradores a nadie creo que es un impacto visual que tenemos que valorar si ese es la isla sostenible. Creo que hay que estudiar también, y lo creo sinceramente, es decir, simplemente el ejemplo de Irlanda con el tema de la energía térmica o la energía que se promueve también por mediación de las olas del mar, que los mares no son tan agresivas visualmente cara a una isla que tiene que buscar el equilibrio entre ser sostenible, en tener alternativas a la energía y ser reserva de biosfera, que creo que y buscar ese binomio que nos ayude a todos. Creo que también tenemos que intentar, por lo menos, entender hacia dónde queremos ir. Creo que queda pendiente ese famoso debate, creo que hay que buscar ese consenso, pero sí creo que no podemos darle la espalda a la energía renovable. Yo creo que va a ser nuestro futuro y si ahí nos estamos moviendo. Lo que tenemos que hablar y llegar a consensos que nos ayuden a mejorar seguramente esa isla que todos pretendemos y que seguramente todos coincidimos en nuestro punto de referencia. Juan, yo creo que es eso, ¿no? Que no es darle la espalda efectivamente, sino ver qué impacto supone, ¿no? Sí, yo creo que en este tema, creo que de todas las formaciones estamos de acuerdo que hay que implantar esas nuevas energías de captación de energía y demás, pero sí es verdad que no se puede imponer. Es decir, no se puede un ministerio o un gobierno de España determinar dónde se tienen que ubicar, en qué costa a lo largo de Canarias se tienen que implantar sin un consenso, ¿no? Lo que hablamos, igual que una mesa insular o una mesa estatal, donde las partes afectadas también tengan parte de su posicionamiento, su opinión, pero claro, cuando presumimos de que hacemos un buen trabajo de gestión y no tenemos un planeamiento general, ni siquiera tenemos un borrador a lo largo de estos 4 años con esa gran gestión que se ha llevado a cabo por parte del Cabildo, donde determine dónde y si se puede o dónde queremos, se contradice muchas veces cuando yo he escuchado a la consejera de Medio Ambiente del Cabildo, Ariagona, que es pues, supuestamente la que también ha apoyado en consenso como diputada nacional este decreto de aprobación de donde se determinan las instalaciones, donde asegurar y decir que en el mar, en las costas de Canarias o de Lanzarote no se va a instalar molinos eólicos, ¿no? Por lo tanto, a veces hay contradicciones que no entendemos y por eso esa mesa de diálogo para consensuar y para ver los sitios adecuados y el impacto que pueda generar. Porque más allá de que la presidenta del Cabildo diga que somos una isla turísticamente saturada y que a lo mejor está ninguneando o despreciando a nuestra fuente de ingresos, que es el turismo, hay que consensuar también esto, ¿no? De que
de que hay que hacer el daño menos posible a ese turismo, a ese impacto visual de ese turista que también nos llega y que nos genera economía en la isla, y compaginar una cosa con la otra, y para eso no se puede imponer, sino consensuar aquello que se quiere llevar a cabo, o los proyectos que se quieren llevar a cabo en nuestro litoral y en nuestras Islas Canarias, ¿no? Cristina, te reías con las Sí, palabras de Juan. claro, porque ahí vemos el Juan Monzón bajo las siglas del Partido Popular, lo que quiere la isla de perdón, la isla de Lanzarote. Obviamente el camino tiene que ser hacia las energías renovables, pero no de cualquier manera, y eso siempre lo hemos defendido nosotros, y desde luego que también la presidenta María Dolores Corujo. Sí es verdad que hay una zona de Lanzarote que está declarada como de biodiversidad. Vamos, no me sé los términos que establece el plan de ordenación para poner los molinos marinos, pero sí es verdad que nosotros lo que decimos es que sí, energías renovables, pero no de cualquier manera, atendiendo al territorio de Lanzarote. Y desde luego que, por lo que tengo escuchado, el debate no se está centrando en la isla de Lanzarote, sino en la isla de Gran Canaria y Tenerife. Desde luego que ya cuando se centre aquí, pues hablaremos, y si seguimos en el Cabildo, que seguro que sí, con María Dolores Corujo como presidenta, pues hablaremos y alegaremos lo que sea necesario y bueno para la isla de Lanzarote, pero en ese camino de las energías renovables. Yo lo que veo es mucho optimismo de cara a las próximas elecciones, por todas las partes, porque he escuchado, seré el próximo alcalde de Yaiza, hablan con el futuro alcalde de Yaiza, seguiremos con la actual presidenta en el Cabildo. Oye, muy bien, la autoestima está muy bien de cara a las próximas elecciones. Bueno, tenemos que ir terminando ya. Lo he dejado para lo último, lo nombraban ustedes antes a Pedro Sanginés, es cierto que es una noticia prácticamente de última hora, es uno de los casos judiciales, hay que decirlo así, de esta legislatura. De hecho lo tengo aquí para leerlo, porque son temas al final delicados. La Audiencia Provincial de Las Palmas ha confirmado en diversos autos recientes que ve indicios de delito que sostienen la instrucción del llamado caso Sanginés, en el que se investigan, como ya conocerán todos ustedes, los supuestos pagos irregulares efectuados por el presidente del Cabildo de Coalición Canaria, por tanto, a su amigo y por tanto abogado también, Ignacio Calatayud. No sé si han tenido oportunidad de leer la noticia, de escucharlo, o si merece alguna reflexión, en este caso, a raíz de lo que estoy comentando, Cristina. No he leído la noticia. Es de hoy, supongo, ¿no? Sí, la noticia de última hora. Es de hoy. Bueno, de última hora, de hecho. Sí, el Partido Socialista, desde luego nosotros, sí que cuando hablábamos de responsabilidades políticas, pues lo decíamos en ese sentido. Pedro Sanginés, Coalición Canaria, estuvo 10 años mancillando el nombre de una persona inocente, como fue Antonio González, mientras hacía millonario a su amigo Ignacio Calatayud, metiendo en el bolsillo casi 2 millones de euros. Y nosotros hemos pedido responsabilidad política, aparte lo que es el procedimiento judicial, que eso va a subir, pero creo que todo cargo público tiene que tener ese sentido de la responsabilidad, y es lo que nosotros desde luego siempre hemos pedido para todo, y en este caso pues también a Pedro Sanginés, porque también en ruedas de prensa ha declarado él que ha pagado con dinero negro, o sea, no lo digo yo, lo ha reconocido él. Entonces, pues seguimos pidiendo esa responsabilidad política, sí, obviamente. Víctor, si quieres, No, yo creo que no deja ser una más, 15ª creo que va, edición del serial de Netflix, y es cansino porque a fin de cuentas sigue sin ser imputado, sigue sin ser juzgado y sigue sin ser condenado. Entonces yo creo que no deja ser un episodio más, un capítulo más de una historia que acabará en nada. Y seguramente, bueno, el tiempo dará la razón a quien lo tenga que dar. Juan. Considero que no es mi intención ser un juez, ¿no? Evidentemente lo que se habla de tener indicios simplemente son indicios y no se está culpabilizando de nada, más allá de que
algunas formaciones políticas o algunos tertulianos insistan que ya prácticamente lo señalan como culpable, hablando incluso de cifras que se han pagado y demás, cuando está en un proceso judicial. Es penoso, ¿no?, que nos pronunciemos de esa manera, ¿no? Pero bueno, esto es lo que muchas veces pasa, que a veces la política también judicializa todo lo demás, y a eso es a lo que vuelvo otra vez, insisto, a la altura política. Es decir, dejemos que la justicia haga su trabajo, dejemos que los políticos hagamos nuestro trabajo, porque más allá de esta semana se ha pronunciado también el Supremo con respecto al caso Stratus, donde quedan absueltos de todo. Por lo tanto, probablemente, ¿qué diríamos cuando este caso probablemente o otros quedan absueltos? Rectificamos aquellas palabras que a los momentos hemos puesto en el foco y hemos señalado. Yo creo que ese no es el camino. Yo creo que hay que dejar separar la política de la justicia, hay que dejar que la justicia dictamine, que haga su trabajo, poner todas las herramientas por parte de las administraciones públicas y los políticos, las herramientas a disposición de la justicia para que se esclarezca y que paguen todos aquellos, incluso aquellos diputados que han creado esas fiestas de putas y drogas, pues también que paguen con esas consecuencias legales, ¿no? Por lo tanto, culpabilizar donde presuntamente también hay indicios de otras cuestiones y ya hacer un juicio, yo creo que no es lo más adecuado. Ahí habla el Partido Popular de responde Cristina y ya nos vamos. Y habla el Partido Popular de judicializar la política, mientras su número 2 arriba en Madrid se mensajeaba con el presidente de la Audiencia Nacional. Por favor, Juan, lo que es penoso es escucharte hablar. ¿De quién depende la Fiscalía? Mira, no lo dice, los tertulianos, lo de los 2 millones de euros no de esos tertulianos. Es que te lo vuelvo a decir, parece mentira que hayas estado de asesor en el Cabildo de Lanzarote. Espero que no seas el alcalde de Yaiza, por favor, no lo voten porque es que no te enteras, Juan. No pretendo ser juez, lo dicen los pretendo ser gestor de lo público. Lo dicen los informes, escúchate lo que acabas de decir, el argumentario, léetelo bien, pero sobre todo interprétalo. No lo dicen los tertulianos, no lo dicen los partidos políticos, lo dicen los informes de la administración en la que tú estuviste de asesor. Esperaré a ver lo que dice un juez y una sentencia. El Cabildo de Lanzarote es lo que lo dice. Nos vamos, yo he sacado el tema porque es un tema más de actualidad, como y ojo, no seré yo quien vaya a defender a Pedro Sanginés o Coalición Canaria, pero creo que lo sensato y lo lógico es tener un sentido común y respetar todos los procedimientos judiciales. Lo he sacado porque es un tema más de actualidad como los que hemos hablado. Aquí yo creo que ninguno, ni muchísimo menos, tenemos complejo de jueces o de juezas o tratamos de ser jueces. No, yo no. Simplemente, bueno, es cargo público, ¿no? Claro. Y se habla del asunto como hemos hablado de cualquier otro. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, Juan, Cristina, y nos vemos la próxima. Gracias. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por estar un día más. Por cierto, mañana, que si no cambia la agenda, Pancho Hernández, del Partido Popular. Lo tendremos aquí con nosotros para hablar un ratito. Lo tendremos. Así es, pues lo tendremos por aquí para hablar con él. Muy buenas tardes, nos vemos mañana.